¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días a todos. Frente a la actual coyuntura política y económica que pone en el andarivel de la transición al modelo de la revolución ciudadana, el movimiento Montecristi Vive plantea desde abajo, por la izquierda, con la Pachamama, una iniciativa para la construcción de un programa de gobierno desde los sectores populares y democráticos del país. Alberto Acosta, buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo. Para empezar, ¿quiénes son los sectores populares y democráticos? ¿Solo la izquierda, el FUD, la CONAIE y la FEUE? Me parece que es obvia la respuesta a aquellos grupos populares que de una u otra manera desde hace 2 años están liderando la resistencia al correísmo, este gobierno autoritario, personalista y caudillesco que terminó hace ya mucho tiempo por enterrar lo que fue la propuesta original de la Revolución Ciudadana. Desde esos sectores, desde abajo, desde los sectores de trabajadores, de indígenas, de campesinos, de estudiantes, de maestros, de ecologistas, se elevan propuestas concretas para la discusión, para el debate. Lo que queremos y lo que planteamos es abrir una gran discusión nacional, una minga nacional, para construir un programa de gobierno que permita llegar a acuerdos amplios en la sociedad con el objetivo de descorreizar el Estado. Porque debe quedar absolutamente claro, Alfredo, y termino la idea, de que no se trata simplemente de cambiar de presidente de la República. No tenemos que pasar de un caudillo, del caudillo del siglo XXI, Rafael Correa, a otro caudillo que a lo mejor profundiza el manejo autoritario aprovechándose de la institucionalidad que ha construido este gobierno. En ese sentido, la propuesta es mucho más profunda y la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué hacer? Porque en este documento de 66 páginas se formulan numerosos planteamientos en lo político, por ejemplo, Montecristi Vive, que por esencia defiende el contenido de la Constitución. Sin embargo, propone eliminar el quinto poder que ha servido al Ejecutivo para apoderarse de las funciones de control y electoral especialmente, y también el hiperpresidencialismo. Pero el problema de fondo es el texto constitucional o la manipulación de esos poderes arrasando las garantías constitucionales. Me parece que es lo segundo. El presidente de la República que apoyó la Constitución de Montecristi diciendo que va a durar 300 años, que esta Constitución es un canto a la vida y es la mejor Constitución del mundo, no le ha respaldado, no le ha puesto en vigencia y por el contrario, se aprovecha del texto constitucional, manipula el texto constitucional o simplemente atropella la Constitución como sucedió el 3 de diciembre pasado cuando se aprobaron las mal llamadas enmiendas constitucionales para concentrar poder. Entonces, una de las grandes tareas es cómo recuperamos la independencia de las funciones del Estado. Hay que descorreizar el Consejo Nacional Electoral, la justicia, la Corte Constitucional. El quinto poder que nosotros proponemos se ha eliminado o pensemos cómo lo ponemos a funcionar de otra manera porque creo que... pero eso solo se puede hacer con una asamblea constituyente de plenos poderes que cese en sus funciones a todo el combo correísta. Bueno, mire, esa es una opción, pero nosotros creemos que no es la mejor opción, por varias razones. Primero, lo difícil que es convocar y sintonizarnos en una asamblea constituyente y esperar que esa asamblea constituyente recupere todo lo democrático de la Constitución de Montecristi para profundizarlo, ampliarlo y ponerlo en vigencia. Y en segundo lugar, ¿no nos parece que ese es el mejor camino? Hay otra opción con la participación activa del pueblo ecuatoriano. ¿Por qué no discutimos ampliamente cuáles son aquellos puntos de la Constitución que tienen que ser mejorados y cambiados y cómo dejamos en la nada, cómo anulamos las mal llamadas enmiendas constitucionales de diciembre a través de una consulta popular? Pero entre tanto el gran ecuatoriano sigue en funciones, o sea, se va Rafael Correa, pero todas las funciones del Estado continúan en manos de Alianza País. Bueno, entonces, esa es la tarea que tenemos que enfrentar, porque la solución no puede ser atropellar el ámbito constitucional, porque eso nos remitiría a la vieja práctica del país. Y creo que ya como sociedad debemos demostrar madurez. Una constituyente de plenos poderes no es atropellar eso.
No, no es atropellar, pero no creo que sea la mejor solución, Alfredo. Nosotros estamos abriendo una solución mucho más práctica en la medida que podemos discutir ahora cuáles son aquellos puntos en los que hay que hacer hincapié para recuperar la Constitución de Montecristi. La constitucionalidad es lo que nos interesa a nosotros y hacer realidad aquello de un Estado de Derecho, un Estado constitucional de derechos y justicia, que es lo que no existe en la actualidad. Porque lamentablemente el uso y abuso y el atropello a la Constitución y las leyes lo que está constituyendo es un Estado de Derecho, pero como tiranía, y eso es lo que no toleramos. Pasando a lo económico, que es el problema que está golpeando a todos. En la página 57 del documento proponen que todos los ingresos superiores al del presidente de la República, $6.000 mensuales más o menos, deberán comenzar a tributar de manera creciente y proporcional cuando dupliquen el ingreso presidencial. La tributación de la renta aumentará proporcionalmente desde el 35% y alcanzará un 50% cuando la tripliquen. Y dice además que se establecerán impuestos progresivos a las herencias que superen 50 veces el ingreso mensual del presidente de la República por persona beneficiaria, es decir, unos $300.000. Y se establecerán los mecanismos más adecuados para gravar la especulación de los suelos. Aquí salta la idea, ¿no es esto lo mismo que propuso el presidente Correa hace 8 meses, causando la indignación ciudadana? Propuso, pero no lo hizo, porque nosotros somos absolutamente claros. Tenemos que enfrentar la crisis con responsabilidad y seriedad, procurando transformarla en una oportunidad para impulsar un cambio estructural en el Ecuador. Y tenemos que ser consecuentes. No se puede cargar a los sectores populares y a los trabajadores en particular el peso de la crisis como se ha hecho antes. Por lo tanto, rechazamos de plano la flexibilización laboral en donde el neoliberalismo convencional de los grupos de derecha fuera del gobierno coinciden con el neoliberalismo transgénico de Rafael Correa, que, insisto, se ha olvidado de los principios básicos que se plantearon en el año 2006-2007. Entonces, la solución es clara. La crisis tiene que ser pagada por los que más tienen y más ganan, no por el pueblo ecuatoriano. En efecto, aquí existe la doctrina de la rentabilidad garantizada. Los grandes grupos económicos, empezando por el gobierno, que es el principal exportador, pues a base de la devaluación acostumbraban pues a explotar al pueblo ecuatoriano. Pero también hay otras soluciones y por eso es que no es justo esto de que querer romper la cuerda por el lado más delgado, que es el de los trabajadores. El costo de producción tiene muchos otros componentes. En la actual crisis, respecto a la apertura de un país dolarizado, a la inversión extranjera y el libre comercio, el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Pablo Arosemena, por ejemplo, recomienda lo siguiente, veamos. Ecuador es el país dolarizado más caro del mundo y ahí es donde hay oportunidad para revisar las cosas y que el comercio sea la actividad que saque adelante el país. El comercio mueve la agricultura, mueve la construcción, mueve la industria. Entonces es clave en esa misma línea eliminar el anticipo del impuesto a la renta. También pues eliminar ya de una vez por todas las salvaguardias sin reemplazarlas con nada que sea igual o peor. Necesitamos un tratado de libre comercio con los Estados Unidos de Norteamérica. Lo que le corresponde a los gobiernos es abrirnos espacios, no cerrarnos espacios. El país lo que necesita es integrarse al mundo, más apertura, más mercados, más empresas, más emprendedores, más capital, más capitalismo. Eso es lo que saca adelante los países. ¿Cuál es la posición de Montecristi y Vive sobre la apertura a la inversión extranjera y a los acuerdos de libre comercio? Nuestra posición es categórica. No podemos aceptar estos llamados tratados de libre comercio que nos imponen las grandes potencias, porque no son solo de comercio y menos libres. Hay que conocer a profundidad qué es lo que se propone en esos tratados de libre comercio. La cantidad de trabas que existen, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el tema de las patentes para el tema de los fármacos, lo que tiene que ver con la apropiación de los conocimientos ancestrales de las comunidades, todo lo que tiene que ver en términos de limitación de las compras públicas, porque el comercio no es lo único de esos tratados de libre comercio, en donde además los países ricos, sea Estados Unidos o Europa,
no están dispuestos a desmontar, por ejemplo, sus proteccionismos, sus mecanismos de apoyo a la agricultura. Y en esas condiciones, nuestros campesinos en particular, los pequeños agricultores, no van a poder competir. Eso no quiere decir que nos tenemos que cerrar al mundo. Hemos sido muy categóricos y hemos dicho una y otra vez, ni bobo proteccionismo, ni bobo aperturismo a través de los TLCs. Requerimos una concepción estratégica de país para participar en el mercado mundial. Pero las concretamente, exportaciones ¿cómo? no son ¿Cuál el sería el objetivo, sino instrumento? la gran herramienta. ¿Cuál sería el instrumento? Porque si no son acuerdos de libre comercio, hay otros tipos de acuerdos, pero nunca se ha mencionado por parte de la Revolución Ciudadana, y en eso me refiero tanto al gobierno de Correa como lo que, por ejemplo, propone Montecristi y Vive, de un planteamiento concreto respecto a cómo llevar a la práctica ese modelo de cooperación internacional. Bueno, hay otras opciones que de hecho existen en el mundo, hay que revisar el mundo. Hay algunos países que han optado por la vía de los tratados de libre comercio y vemos resultados nefastos, como es el caso de México. En México ya hay más de 20 años de un tratado de libre comercio. ¿Y cuál es la realidad? Entre las muchas cosas que tenemos que anotar en el caso mexicano es el incremento del desempleo, el abandono del campo. Más de 1.300.000 campesinos perdieron sus puestos de trabajo a los pocos años de haber entrado en vigencia el Tratado de Libre Comercio. Se ofreció que iba a bajar notablemente el flujo migratorio de mexicanos a los Estados Unidos, a aumentar. Bueno, pero ese es el problema de México. Cada país tiene sus problemas específicos. El problema de México es un país petrolizado y es un adicto al petróleo, más o menos el Ecuador en chiquito. Como el caso ecuatoriano. Pero como el caso ecuatoriano, entonces de ahí podemos sacar lecciones y conclusiones. La gran tarea del comercio internacional, Alfredo, es que necesitamos una concepción estratégica de país. ¿Qué somos y a dónde queremos llegar? Sin posiciones dogmáticas que son los que nos van a impedir obtener beneficios en el contexto internacional. Y ahí viene una de las divisas del comercio internacional: transformar antes de transportar. No podemos seguir siendo solo un país producto, un país extractivista. Ese no es el camino para resolver los problemas de la sociedad. Nosotros tenemos que ir pasando, por ejemplo, en lugar de vender solo cacao, tenemos que vender chocolates. Tenemos que comenzar a procesar nuestro banano, que es una materia prima muy rica para una multiplicidad de productos. Tenemos que comenzar a trabajar pensando en fortalecer nuestro mercado interno, que es la plataforma de lanzamiento de un país en el contexto internacional. Pero tenemos que entender que la solución de nuestros problemas no viene ni del mercado internacional ni de las inversiones extranjeras, sino del esfuerzo de ecuatorianos y ecuatorianas, que tenemos que construir una patria donde no existan excluidos y marginados. No se trata simplemente de redistribuir los ingresos que produce el petróleo, hay que redistribuir la riqueza, y eso exige una gran transformación. Y si nos ponemos de acuerdo en esos temas, podemos llegar a unidad. Para poderla distribuir. Alberto Acosta, hay muchas cosas que hablar sobre el proyecto de... Esos son temas que algún día podemos discutir. Ese es el viejo cuento del pastelero, que hay que tener el pastel para distribuir. En economía no es así. Una adecuada distribución genera mayor riqueza. Alberto Acosta, podemos seguir discutiendo otro día, Alfredo. Muchas gracias.